preservación y transmisión del Nuevo Testamento. ¿Cómo se originó, preservó y transmitió el Nuevo Testamento, especialmente la sección conocida como Masoret, Evangelios? Cuando entendemos que dichos documentos surgieron dentro de la comunidad judía en los días del judaísmo del Segundo Templo, podemos entonces suponer, lógicamente, que la manera como se originaron, preservaron y transmitieron sigue el mismo curso normal típico de aquel judaísmo. Esto fue en efecto, lo que sucedió. En un principio, tenemos una fuente común de la cual bebieron todos los apóstoles. Yeshua mismo. Él fue el rabino, el maestro sabio que les enseñaba la Torá y les compartía, oralmente, las grandes lecciones que ellos a su vez debían retener y comunicar a su generación. Esas lecciones eran dadas en privado y se repetían varias veces hasta que llegaban a formar parte de su propia vida, completamente impregnadas en su mente. Maimónides, varios siglos después, nos dirá cómo surgió, se mantuvo y se transmitió la Torá. Esto es lo que nos dice. Moisés se instalaba en su tienda. Entraba primero a Aarón, y Moisés le transmitía el mandamiento que le habían comunicado y le enseñaba su explicación. Aarón se levantaba y se colocaba a la derecha de Moisés, y entraban sus hijos Eleazar y Itamar, a quienes Moisés decía lo que había informado a Aarón. Luego los hijos se levantaban y se colocaban uno a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón. Enseguida entraban los 70 ancianos y Moisés les enseñaba como había enseñado a Aarón y a sus hijos. Luego venía el conjunto del pueblo y todos los que querían pedir algo al Eterno, y Moisés les exponía el mandamiento y ellos escuchaban todo lo que les decía. Por consiguiente, Aarón oía cada mandamiento 4 veces y sus hijos 3 veces. Los ancianos, 2 veces. Y el resto del pueblo, 1 vez. Entonces se levantaba Moisés, y Aarón repetía y explicaba ante todos los presentes el mandamiento que había escuchado 4 veces en los labios de Moisés. Entonces se levantaba Aarón, y sus hijos, Eleazar y Itamar, que ya habían oído el mandamiento 4 veces. 3 veces de boca de Moisés y 1 vez por boca de Aarón, se lo enseñaban de nuevo a los presentes y se levantaban. Los 70 ancianos, que ya habían oído el mandamiento 4 veces. 2 veces de boca de Moisés, 1 vez de boca de Aarón y 1 vez de boca de Eleazar y Itamar, lo volvían a explicar a los presentes. De este modo, todo el pueblo escuchaba cada mandamiento 4 veces, dicho 1 vez por Moisés, 1 vez en boca de Aarón, 1 en boca de sus hijos y otra vez por los ancianos. Y luego el pueblo se iba y se enseñaban unos a otros como habían oído de Moisés y escribían el mandamiento en un rollo. Los jefes del pueblo se desparramaban por todo Israel para enseñarlo e inculcarlo, hasta que todos se aprendían el texto del mandamiento y se acostumbraban a leerlo. Luego les enseñaban la explicación del mandamiento y aprendían la explicación por tradición oral. De lo visto anteriormente deducimos que la función principal del rabino, en cuanto a la transmisión de la enseñanza se refiere, fue asegurarse que sus talmidim pudieran recordar y reproducir con exactitud, oralmente, sus enseñanzas. Los talmidim entonces venían a ser libros vivientes capaces de repetir, sin equivocarse, las enseñanzas de su maestro. Muchas veces sucedía que cada talmid retenía una porción de los dichos del maestro y luego, cuando estaban juntos, eran capaces de tener todo el consejo de un asunto determinado. Debido a este proceso de memorización extraordinaria y milagrosa de que los talmidim eran capaces, fueron llamados tanas, tanaitas, es decir, memorizadores de la tradición o enseñanza recibida de sus mayores. De manera que la forma de enseñanza principal de un rabino en el primer siglo, era la repetición oral constante. Esto exigía 2 cosas centrales: brevedad y sustancia de la enseñanza. Brevedad, para que pudiera recordarse con relativa facilidad. Sustancia, porque se memorizaba lo esencial, lo fundamental. El Talmud, por ejemplo, cuenta de un gentil que se presentó delante del rabino Hillel y le dijo: «Enséñame toda la Torá mientras pueda permanecer de pie en una de mis piernas». Hillel le respondió: «No hagas con los demás lo que no quieras que los demás te hagan. El resto, es solo comentario. Ve y apréndelo». He aquí un vivo ejemplo de brevedad y sustancia. El caso es muy similar a Yeshua y sus Shaliachim.
Cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el más importante mandamiento de todos, respondió con brevedad y sustancia, y concluye diciendo: de esos dos mandamientos cuelga toda la Torá. De la misma manera, Rabino Shaul dirá después: toda la Torá en una sola sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que explica por qué, mientras más atrás retrocedemos en el tiempo, más cortas son las expresiones que encontramos en el código real, y mientras más nos alejamos del primer siglo, más elaborados son los manuscritos que hemos conseguido. ¿Cuál es la explicación? El origen semítico de dichos documentos. Solamente después que se daba la enseñanza condensadamente, en forma concentrada, se procedía luego a su explicación detallada de forma oral. Bastaba una palabra clave, usada como técnica de memorización, para que el resto del texto bíblico o de la enseñanza oral que lo explicaba, se sobreentendiera, tanto por el que repetía como por el que escuchaba. Esto significa que antes de la existencia escrita de los Masoret, evangelios, su contenido fue conocido por los creyentes y era pasado oralmente de discípulo a discípulo. En otras palabras, no porque no existieran en forma escrita, significa que los seguidores de Yeshua no tenían conocimiento de esa historia. Todo lo contrario es el caso. La conocían muy bien. Hoy día, con la información que tenemos, no hay duda alguna que la manera de enseñar la Torá en el judaísmo del primer siglo, obedecía a una técnica rabínica altamente conocida y extendida por todo Israel. Instrucción del rabino, memorización de la enseñanza y repetición oral a los nuevos talmidim. La escritura de esas enseñanzas no formaba parte todavía de la preservación y comunicación, en este caso, de los dichos y enseñanzas de Yeshua, pues los rabinos del primer siglo seguían este principio. Lo que se había dado originalmente en forma oral, no se transmitía por escrito, se pasaba oralmente. Y lo que se había dado originalmente por escrito, no se transmitía oralmente, se escribía. Por lo tanto, nunca hubo, originalmente, ningún documento escrito sobre los dichos de Yeshua, todo estaba retenido preservado en la memoria y en los labios de los Shaliachim, y solamente uno que hubiese tenido acceso a esas instrucciones orales del maestro y podía ser contado como apóstol. Yeshua acostumbraba decir: lo que digo en secreto, proclamadlo desde las azoteas, y minutos antes de su retiro, afirmó, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he dicho. Pablo dirá a uno de sus más aventajados talmidim: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Observa la expresión, lo que has oído de mí, lo cual indica lo que venimos diciendo, que la transmisión de las enseñanzas de Yeshua y de sus Shaliachim preexistieron a la forma escrita que hoy tenemos y se transmitieron oralmente, de judío a judío, pues los gentiles, al menos en los primeros 10 años del movimiento, no formaron parte todavía de la comunidad. Y cuando recordamos que todos esos judíos que tenían en sus labios los dichos y enseñanzas de Yeshua lo hacían en hebreo, entonces es fácil comprender por qué, al principio, la preservación, contenido y transmisión fueron en hebreo, especialmente entre los talmidim que vivían en la tierra de Israel donde el hebreo era la lengua materna. Olvidar lo que se había dado de boca a boca, se consideraba una gran pérdida, comparable a la pérdida del alma misma. Por lo tanto, había que repetir y repetir, con paciencia, hasta dominar todo lo que se había instruido. El rabí dirá: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, es decir, podréis recordar todas las cosas que él había enseñado. A fin de que esta enseñanza no se perdiera, un profeta podía invocar la asistencia divina para mantener fresco en la memoria lo que se había recibido. El rabí dirá luego que la presencia divina, la Ruach HaKodesh, os recordará todas las cosas que os he enseñado. Esto era fundamental, especialmente para los jueces, que tenían que ser asistidos por la Ruach divina en el ejercicio de sus funciones. Hasta este momento, la preservación de los dichos de Yeshua se guardaba y transmitía en rollos vivientes. Y de acuerdo al nivel del estudiante, así era la profundidad y extensión que se daba de la enseñanza. En otras palabras, había niveles de memorización y transmisión. Alguien que comenzaba recibía lo básico y luego, oralmente, por medio de la repetición, se incrementaba el volumen y contenido de las enseñanzas. El Talmud nos dirá luego:
Primero un hombre debe aprender lo básico y luego penetrar en las profundidades de lo que ha aprendido. Esto es lo que explica la orden del Mashiach, introduciéndolos en el conocimiento del Padre, y luego del Hijo y, luego de la presencia divina. En otras palabras, los destinatarios de esta misión no tienen conocimiento ni del Padre, ni del Mashiach, ni de la Ruach HaKodesh, por tanto, será vuestra responsabilidad instruirles acerca de Hashem, de su Mashiach y de cómo relacionarse con el Espíritu de Santidad. A fin de ayudar en el proceso de la memorización, los tanaítas usaban técnicas especiales de asociación que ayudaban a refrescar la memoria y traer las imágenes claves que permitían luego recordar el resto de las enseñanzas. Esto es evidente también en las propias escrituras, con el uso de los acrósticos teniendo en cuenta el orden del alfabeto, como es el caso, por ejemplo Salmos 119, y de Proverbios 30, por citar dos testigos. En los días del segundo templo, cuando tuvo lugar la vida de nuestro maestro, era costumbre entre los rabinos el uso de material midrásico, ya fuesen parábolas o alegorías, para recordar a sus estudiantes sus enseñanzas derivadas de las escrituras, o la forma mishnaika para recordar a sus estudiantes sus enseñanzas de asuntos no derivados directamente de las escrituras. Tanto el recurso midrásico como el mishnaico, eran de carácter mnemotécnico, es decir, para hacer más fácil la transmisión, la repetición, la memorización, la preservación y posterior transmisión de la enseñanza. Para ello, el maestro agrupaba ciertos asuntos en bloques específicos, de tal manera que fuese después relativamente fácil recordarlos. Cuando finalmente se decide escribir lo que se había originado oralmente, esos bloques de carácter midrásicos y mishnaicos salen a la luz con una claridad extraordinaria y es lo que explica el orden que tenemos en los Masoret. Algunos rabinos, por ejemplo, tenían la costumbre de tirar una oliva a cierta distancia como señal para que sus talmidim recordaran esa enseñanza particular. Otros acostumbraban, a la hora de la comida, mojar en el plato de un talmid o viceversa, pedirle a un talmid que mojara el pan en su plato para que entonces esa acción sirviera como señal a fin de recordar toda la lección relacionada con el incidente. Como es seguro, la mayoría de mis lectores traerán a su memoria lo que sucedió la noche cuando nuestro Adón fue entregado y alguien mojó el pan en su plato. Un buen ejemplo. El problema sinóptico. No es apropiado ignorar el tradicionalmente llamado problema sinóptico, como una referencia al hecho de que en los tres primeros Masoret, esto es, Meir, Hillel y Matityahu, vistos en un mismo cuadro de tres columnas, pueden ser percibidos globalmente, es decir, sinópticamente, de tal manera que algunas narrativas que podrían indicar un mismo y similar hecho histórico, muchas veces coinciden, casi palabra por palabra. Pero a menudo contienen irregularidades, contradicciones e incluso, disputas internas. Cuando ocurren coincidencias de palabras, se afirma que hay un posible caso de interdependencia. Cuando dos coinciden o los tres, se dice que hay un caso de dependencia interna. Para los especialistas, esto es el problema sinóptico. Lo que nos interesa en esta sección es preguntarnos: si es cierto que hay total dependencia del uno del otro o independencia. ¿Qué hacer cuando hay irregularidades? Si decimos que cuando las palabras y hechos coinciden es una demostración de la inspiración de los escritos, ¿qué decir cuando no coinciden? ¿Cómo explicar que Yohanan es completamente diferente al resto de los tres primeros? ¿Y cuál es la relación del último con los cuatro previos, si asumimos que las palabras de Yeshua en Marot Elohim, revelaciones, deben tener el mismo valor que sus palabras como están registradas en los primeros? Veamos un ejemplo simple. En Marcos 3, 31 al 35, Lucas 8, 19 al 21 y Mateo 12, 46 al 50, se nos documenta la visita que hicieron a Yeshua, sus hermanos y su madre, mientras el rabí estaba entregado por entero a la enseñanza de la Torá a los hijos de Israel. Según Meir, cuando el maestro lo supo, reaccionó así: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dice: He aquí mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de Elohim, este es mi hermano, y hermana, y madre. Según Matityahu, esto fue lo que sucedió.
Cuando todavía él se encontraba hablando a los que estaban allí, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y procuraban llegar hasta él para hablarle. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera buscándote para decirte algo. Mas él, respondiendo le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano y apuntando con ella a sus talmidim, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que disponga su corazón para obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Aquí evidentemente hay una variante, pero el principio es el mismo. Por su lado, Hillel nos informa que cuando Yeshua supo que sus hermanos y su madre estaban procurándole, no hizo ninguna pregunta, sino respondió directamente. Veamos. Y se presentó su madre en el lugar donde estaba y sus hermanos, pero no podían acercársele por causa de la multitud. Y le fue pasado el mensaje: tu madre y tus hermanos han estado fuera, anhelando verte. Mas Yeshua respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen y viven practicando lo que dice la Torah de Hashem. Como vemos, mientras Meir y Matitiao afirman que él hizo una pregunta, Hillel no habla de la pregunta, sino da directamente la respuesta. Por supuesto, esto es un ejemplo simple, los hay más complejos aún. ¿Cómo explicamos esta irregularidad, cuando afirmamos que todas estas palabras son las del Elohim viviente? Como disparidades de palabras, en este caso por ausencia de palabras en diferentes narrativas, podrían ser consideradas todavía inspiradas y, por lo tanto, sin contradicciones internas? Dicho de otra manera, ¿cómo podrían documentos que reclaman ser inspirados divinamente contener tales irregularidades? Para algunos lectores del código real, tales discrepancias y tensiones internas, en el mejor de los casos, podría ser un hecho confuso. En el peor, negación de la autoridad de dichos documentos. La pregunta que debemos hacernos es algo como esto: ¿cuán perfectamente intacta fue la transmisión de los dichos y enseñanzas de Yeshua al punto que podamos creer plenamente que lo que tenemos hoy día es absolutamente confiable, ante la realidad del problema sinóptico? Si Yeshua mismo, como ya hemos explicado previamente, es la fuente original e infalible de la tradición oral de nuestros Masorot, que luego, por razones ya expuestas, se escribieron para nuestro bien, ¿cómo sus discípulos nos dan versiones diferentes de esos dichos y enseñanzas? Por supuesto, esto no solamente pareciera irracional para muchos, sino blasfemo para algunos, por tratarse nada menos de las palabras del Eterno en los labios de su Mashiach. ¿Cómo explicar estas irregularidades? ¿Cómo podemos decir, ante dichos distintos y en ocasiones contradictorios, que esas palabras son las del Elohim viviente dadas por medio de su Mashiach? Cuando estos judíos, discípulos de Yeshua, escribieron sus memorias, ¿fueron inspirados divinamente? Si la respuesta es positiva, ¿cómo entonces hay disputas, irregularidades y tensiones entre ellos? Si la respuesta fuese negativa, ¿qué valor espiritual y legal tienen para nosotros hoy día? Hacemos estas preguntas para indicar al lector que estamos conscientes, muy conscientes de esos hechos. Aunque para el creyente no hay preguntas ni para los incrédulos respuestas, intentaremos, no obstante, responder las inquietudes de algunos. Lo primero es recordar que los documentos originales de aquella generación se hacían a mano. Ellos no tenían los medios sofisticados que tenemos hoy día. Las copias tenían que ser hechas manualmente, un proceso sumamente engorroso, difícil, que tomaba mucho tiempo y en ocasiones se hizo bajo tensiones políticas y persecuciones muy fuertes. Mientras más corto es un documento antiguo dentro de la comunidad judía, refleja muchas circunstancias. Primero, su estilo. Segundo, el estado del escritor. El Talmud de Jerusalén, por ejemplo, es mucho más corto que el Talmud de Babilonia. ¿Por qué? Porque las circunstancias históricas y políticas fueron diferentes. Esto creó tipos de variaciones textuales entendibles por todos. El original fue sin errores, pero sus copias sufrieron variantes textuales aquí y allá.
Como no tenemos el documento original, ni del código real ni de los escritos de Moisés ni de los profetas, solamente copias hechas a mano hasta el tiempo de la invención de la imprenta, tenemos que abrirnos a la realidad de la fragilidad humana en estas cosas, esto es, una palabra aquí y otra allá que fue copiada inapropiadamente, con faltante o sobrante de una letra, la confusión de una letra por otra, especialmente en las traducciones del hebreo al griego y del griego a otras lenguas. Estamos en presencia de correcciones gramaticales, mejoramientos del texto, e incluso, algunas notas marginales que fueron tomadas por escribas tardíos como parte del texto. Ejemplos notables. La inserción de una nota marginal del encuentro de Yeshua con una mujer adúltera, Yohanan, Juan, 8, y el final tradicional de Meir, Marcos, 16. 9 al 20, que no aparece en las versiones más antiguas y que fueron añadidas en copias posteriores como si fueran parte del texto. Además de otras interpolaciones en forma de adiciones u omisiones tardías por consideraciones teológicas, como por ejemplo 1 Juan 5, 7, donde la frase que habla del principio de jurisprudencia hebraico según el cual los jueces deciden en las cortes de justicia teniendo presentes 2 o 3 testigos, fue interpretada como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos 3 son uno. La tendenciosidad teológica de tal interpolación es evidente para un manuscrito tardío que contaba con el respaldo del Concilio de Nicea. Cuando ponemos todo esto junto, comenzamos a entender por qué no tenemos siquiera 2 manuscritos de los originales hebraicos o griegos que sean exactamente iguales. Por lo tanto, a la hora de intentar establecer la mejor versión posible, hay que explorar entre montañas de siglos de acumulación de manuscritos con variantes textuales, para determinar, teniendo en cuenta el trasfondo hebraico de dichos documentos, la mejor versión posible. Como es un hecho que cada vez que hubo una copia de un manuscrito previo, nuevas variantes fueron añadidas, entonces, mientras más retrocedemos en el tiempo, más valor tienen los manuscritos consultados. En sentido general, todos los manuscritos que tenemos pueden ser clasificados, primeramente, por el tipo de diseño del material usado. Si en forma de rollo o en forma de códice. Por supuesto, la forma de rollo, pergamino o papiro, era mucho menos costosa que la forma de códice, hojas pegadas, los precursores de nuestros libros hoy día, pero esto tenía sus desventajas. Primeramente, era difícil obtener la piel apropiada del animal, visto como lo ideal, o el papiro mismo apropiado, para su escritura original. Segundo, era muy difícil esconderlo de los muchos enemigos. Tercero, era voluminoso y pesado. Un cuarto factor a considerar, en caso de usarse el papiro, su naturaleza. Lo hacía frágil y a menudo es la causa por la cual están incompletos, pues se rompían por el uso o el traslado de un lugar a otro. Finalmente, cuando por razones políticas los judíos tuvieron que irse al exilio mundial y vivir en la clandestinidad, la mayoría de estos documentos fueron llevados con ellos y aún permanecen ocultos a nuestros ojos. Por supuesto, nos esperan gratas sorpresas. Por otro lado, muchos de ellos se mantuvieron circulando entre las comunidades cristianas, las cuales, también por razones políticas, comenzaron a tener cada vez más y más la simpatía del imperio hasta que finalmente, el imperio mismo se cristianizó. Con tal poder recién adquirido, las autoridades de la Iglesia sintieron la necesidad de regular el material que tenían en sus manos y conformarlo según sus perspectivas teológicas y políticas del momento. Esto abrió el camino para la introducción de irregularidades, abusos y corrupciones de los manuscritos existentes. Es factible distinguir esas irregularidades cuando son confrontadas con manuscritos más antiguos y cuando se tiene en cuenta su trasfondo hebraico, pues hoy día, con todas las herramientas e información que tenemos disponibles es técnicamente posible detectar dónde hubo una desviación por adición o sustracción del texto, y su sentido primario y original, que fue semita, no helenista. ¿Cómo determinar entonces la mejor versión posible? Imaginemos por un momento que varios expertos son llamados para restaurar un cuadro famoso. Pero ninguno de ellos, aunque ha oído del tema, nunca ha visto el cuadro original. Cada uno recibe varias piezas que han sido arregladas y retocadas aquí y allá,
capaces de producir variantes del original. Nadie dudaría de lo complicado que sería para un experto trabajando solo o como grupo, determinar cómo fue el cuadro cuando salió por vez primera de manos del pintor. Para complicar más las cosas, se advierte que algunas fracciones de la pintura han sido perdidas y que otras, independientemente de los arreglos e intentos de reconstrucción hechos, se encuentran en un estado muy deteriorado. ¿Qué hacer? En ocasiones, los expertos tendrán que imaginar cómo debió ser esta o aquella pequeña pieza faltante para que vayan completando su perspectiva del cuadro. Mientras van reconstruyéndolo, he aquí que algunas esquinas no quedan exactamente cuadradas, ni ciertos bordes perfectamente determinados. También vamos notando que algunas imágenes del cuadro no son tan claras como otras, pues se encuentran en un estado tal vez borroso o deteriorado por accidentes o condiciones ambientales donde estuvieron guardados. No obstante, ¿cuál es la meta de los expertos? La respuesta es reconstruir el cuadro, teniendo en cuenta todas las variantes viables y arreglarlo de tal manera que sea presentado lo más cercano posible a lo que debió ser el original. Al final, luego de revisar muchas veces su trabajo, lo introducen al público como la forma más inteligente, coherente y apropiada de expresar lo que debió ser el original. Aplicando este principio de reconstrucción textual a nuestros masoret, podemos afirmar que incluso cuando tengamos letras o palabras que pudieran estar faltando o que se encuentren agregadas, lejos de demostrar que el cuadro reconstruido no es confiable, indica lo contrario, que es lo más confiable posible que tenemos en estos momentos. Todos los que han asistido a una exposición arqueológica, pueden confirmar mi teoría. Si alguien viene a nosotros y nos dice que ha descubierto un vaso de plata original del tiempo del Segundo Templo y nos la presenta absolutamente pulida y perfecta, sin daño alguno, al punto que no habría cómo distinguirla de otra recién salida al mercado, todo el mundo pondría en tela de juicio tal descubrimiento. ¿Por qué? Porque tratándose de asuntos tan antiguos, lo que precisamente nos da confianza que estamos en presencia de algo auténtico, son esas pequeñas deficiencias que lo distinguen de una obra reciente y perfecta. Por cuanto tenemos algunas letras y palabras e incluso documentos enteros que aún no han aparecido, ninguna teoría puede ser absolutamente probada o descartada. En tanto que sigamos una metodología científicamente seria y alágicamente aceptable, las pequeñas deficiencias que podamos encontrar aquí o allá, no nos da derecho a lanzar la obra reconstruida al cesto de la basura. En el judaísmo, por otro lado, sostenemos un principio muy antiguo. Ninguna objeción hecha a los dichos de los sabios de la Torá de antaño, sean sus memorias bendecidas, descalifica necesariamente esos dichos. Las objeciones no son necesariamente conclusiones. Debemos tener siempre presente que estamos hablando de palabras y escrituras, no de fórmulas matemáticas donde solamente un resultado final es alcanzado correctamente. La preferencia de una reconstrucción textual sobre otra, asunto que es científica y alágicamente válido, no tiene su fundamento en la descalificación de las partes, sino en la preferencia de uno sobre el otro, basado en la evidencia científica, alágica y lógica que ha sido presentada. Debemos recordar que no hay dos hombres que tengan el mismo tipo de intelecto, la misma forma de razonar ni de usar creativamente la información de que dispone. Y en el proceso de recibimiento, preservación y transmisión de las escrituras, el Eterno no lo ha dado a los ángeles, sino a los hombres. Y aun cuando la santidad de esos escritos requiere un acercamiento y estudio del mismo despojado de todo tipo de prejuicios y con una mente y un corazón lo más espiritual e intelectualmente puros y objetivos, el hombre, precisamente por ser hombre, y no un ángel, no está absoluta y completamente libre de las sublimidades históricas, culturales y teológicas que han dado estructura y vida a su intelecto. Esto es lo que llamamos en nuestra tradición rabínica, el principio de Shihul Hadat, esto es, la evaluación mental de los hechos presentados, en los cuales cada intelecto humano los interpreta, infiere y los sistematiza de forma diferente. Pero esas diferencias, lejos de descalificar el hecho, lo auténtica.
El Eterno nos ha creado con variantes subliminales que actúan como fuerzas escondidas dentro de nuestra personalidad y distinguen la forma como nos acercamos e interpretamos los hechos que tienen lugar ante nuestros ojos, dependiendo de dónde nos encontremos, a cuánta distancia y con qué motivación. Una persona que está dispuesta a sufrir privaciones y persecuciones e incluso a morir por ser fiel a un hecho que nunca ha ocurrido, difícilmente nos puede sugerir que tal hecho no haya existido, excepto que tengamos prejuicios religiosos o simplemente deficiencias intelectuales. Por otro lado, debemos recordar que en los días del segundo templo, cuando tuvo lugar la vida y los dichos de nuestro rabí, no existían cámaras de video ni grabadoras digitales ni taquígrafos profesionales para retener cada palabra, respiración, entonación y comunicación corporal que acompañaron a esas palabras. Cada cual la oyó y la percibió según su propia presencia, atención, concentración e intelecto. Luego, las memorias de esos hechos o de los testigos originales, fueron expuestas en forma permanente para la posteridad, en un pergamino o en un papiro. Es humanamente aceptable que la manera como fueron perpetuadas esas memorias, tuvieran el sello de la personalidad, la fuente de información y la sublimidad intelectual de cada escritor original. Por otro lado, muchos de los hechos narrados tuvieron lugar en momentos extraordinariamente sensibles, algunos incluso, en círculos muy privados. Y otros, en ocasiones, profundamente repletos de aprehensión emocional ante ciertas realidades que están más allá de la experiencia cotidiana del hombre. Fueron hechos que ocurrieron, dentro de un tiempo terrestre normal. Algunos tuvieron una duración de segundos, como ciertos milagros extraordinarios. Imagínese a un cojo de nacimiento que en 2 o 3 segundos es sanado ante usted y a la vista de todos. Usted no lo puede repetir en cámara lenta para ver cada detalle. Lo percibió desde el lugar donde estaba sentado, con el grado de concentración y estado emocional en que se encontraba y desde el lado religioso donde había tomado partido. La manera como usted cuenta el hecho ocurrido sin duda será diferente a los otros testigos, pero esa diferencia, lejos de descalificarlo, lo atestigua. Por otro lado, nuestros Masorot fueron escritos en estilos diversos. Cada escritor aplicando las reglas de interpretación que le fueron más apropiadas. Basándose en lo que después fue conocido como las 13 reglas de interpretación y los Kabbalot, es decir, la colección oral de información recibida por los Talmidim originales de los propios labios de Yeshua, lo que, como dijimos arriba, formó parte de la fuente original y primaria de donde todos luego bebieron. Es en este sentido que aceptamos el trabajo de los expertos. Cuando han usado todas las variantes, posibilidades e información disponible y nos dicen que esta es la forma más aproximada a como seguramente se vio el cuadro original cuando salió de manos del autor primigenio. Es técnicamente posible que avanzando el tiempo y con nuevas informaciones y descubrimientos, se haga una revisión de la reconstrucción textual hecha, para acercarnos aún más al original. Y esto continuará de generación en generación, hasta que venga nuestra justo Mashiach y entonces nos declare todas las cosas. El Eterno ha permitido que esto sea así por un principio que nos viene del mismo Sinaí. La Torah no está en el cielo ni está en el abismo, sino cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Consecuentemente el Eterno nos ha dado el honor de ser responsables con lo que hemos recibido de nuestros antepasados y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservarlo, transmitirlo y enseñarlo de la forma más pura e intelectualmente aceptable a cada generación. Esta reconstrucción textual que ofrecemos está basada en estas premisas y tiene el único propósito de contribuir, en la medida de mis fuerzas, a la extensión de los dichos del Rabí de la forma más cercana posible a lo que salió originalmente de sus labios, para que cada generación de los descendientes de Sepharad guste de las riquezas de sus palabras, se beneficie del trabajo de sus manos y reciba la porción de la gloria de la redención que por su medio ha sido sellada por el consejo del Altísimo y para su gloria. ¿Cómo y por qué pasaron las memorias y tradiciones preservadas y transmitidas oralmente a forma escrita? Una interesante pregunta, porque ya hemos visto que estaba prohibido transmitir por escrito lo que se había originado verbalmente. Esa era la regla en los días del Segundo Templo.
¿Por qué los rabinos eran tan celosos de la tradición oral y no querían escribirla? La respuesta es doble. Primero, para proteger la Torá de sus comentarios o explicaciones. En otras palabras, si se escribían las interpretaciones, alguien podría elevarlas al mismo nivel de inspiración y autoridad que la misma Torá, dictada por el dedo del Eterno. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, se prohibía escribir lo que se enseñaba oralmente. Segundo, para mantener la pureza de las memorias y tradiciones del maestro fuera del alcance de los otros, que podrían usarlas mal, tergiversarlas o cambiarlas, dañando así la enseñanza. De hecho, la tradición oral fue vista como el misterio, el secreto que identificaría a un verdadero talmid de uno falso, ya que por ningún medio, excepto que viniera a ser parte del grupo, un extraño tendría acceso a las enseñanzas del maestro, pues no estaban en rollos físicos, sino en rollos vivientes. Al momento que estas memorias y tradiciones se escribieran, sería mucho más difícil saber quién era un verdadero discípulo de un espía o de un delator. Si alguien quería recibir ese conocimiento, tenía que exponerse públicamente, mostrarse y venir al maestro para que le enseñara. El celo de los rabinos por mantener lo que oralmente se inició y fue transmitido, tiene que verse a la luz de lo dicho previamente. El maestro tenía sus propios pergaminos, con sus notas y apuntes personales, que le servían de guía en la exposición de las enseñanzas, especialmente de las del maestro principal. Posiblemente eran estos los pergaminos que Pablo pide a Timoteo que le sean traídos. También, en sesiones importantes, los escribas, normalmente dos, escribían los aspectos más importantes de una sesión oficial, ya sea en el caso de un tribunal en sesión o de un debate doctrinal, y esos rollos se guardaban en las oficinas de la escuela o tribunal correspondiente. Hoy día, nuestra generación, acostumbrada a escribir y publicar todo, tal vez no entienda apropiadamente cómo podía tanta información ser retenida en la memoria, pero la verdad es que así fue. Pablo, por ejemplo, afirma que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, es decir, se las había aprendido de memoria. Cuando Jerónimo llegó a Israel para dedicarse a la tarea de traducir la Biblia al latín, afirmó en sus memorias: no he encontrado un solo niño judío en Belén que no sepa la Biblia completamente de memoria. ¿Cómo y por qué se escribieron los dichos de nuestro Rebbe que se habían mantenido privadamente entre los judíos y solamente habían sido transmitidos de forma oral? ¿Por qué así a fines del primer siglo, el propio Yeshua ordena a Yohanan, el autor de Revelaciones, a escribir lo que oía? Esto merece consideración. Si tomamos como fundamento lo que ocurrió dentro de la comunidad judía en general, con respecto a la así llamada Torah oral, que luego fue escrita en el documento conocido como Mishnah, del cual hemos hecho varias referencias, tendremos una idea de por qué algo similar ocurrió dentro del movimiento netzarita. En el caso de la Mishnah, en medio del exilio, cuando el pueblo de Israel estaba disperso por todo lugar del imperio y existía el peligro que se perdieran las memorias y tradiciones de que estaba compuesta la Torah oral, Yehudá así decide escribirlas para preservarlas para la posteridad y asegurarse que no se infiltrasen enseñanzas defectuosas que dieran al traste con la riqueza de aquellas memorias. Algo parecido surgió entre los Shaliachim. Si tenemos en cuenta que muchos habían venido de todas partes para oír las enseñanzas de Yeshua y luego habían regresado a sus lugares de origen, que la fama de Yeshua se extendió por todo lugar y existía el riesgo de que cada cual interpretara por su cuenta esas enseñanzas. Y si tenemos en cuenta la inminencia del exilio que vendría y la responsabilidad de los apóstoles de ir a todas las naciones para buscar y traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces es fácil comprender por qué en un momento determinado se tomó la decisión de escribir aquellas memorias. Por otro lado, se descubrió que algunos estaban haciéndolo sin autorización de los apóstoles, como podemos deducir del prólogo de Hillel, Lucas. Finalmente, los apóstoles comenzaban a envejecer y existía el peligro de que olvidaran aquellas memorias o de que murieran, llevándoselas con ellos. Cuando ponemos todos estos factores juntos, podemos entender la urgencia de escribir lo que hasta ahora estaba en los rollos vivientes de los apóstoles.
Si el Nuevo Testamento es un documento hebraico en su propia naturaleza, su preservación y transmisión siguieron entonces el estilo del resto de los documentos hebraicos de la época. El hecho de que el Mashiach no habló lo que habló ni dijo lo que dijo en otra lengua que no fuese el hebreo, ignorar el trasfondo hebraico de sus palabras, dichos, comentarios y explicaciones de la Torah nos expone a torcer sus enseñanzas y a corromper su doctrina, asignándoles un significado extraño al hebreo de donde proviene su verbo. ¿Cuánto se escribió? Ya hemos visto que Lucas menciona que muchos que han pretendido poner en orden las cosas. Por otro lado, Yohanan, Juan, nos informa que las palabras y obras de Yeshua van mucho más allá de lo que está contenido en su Masora, y que de escribirse todas, una por una, no cabrían en el mundo los rollos que tendrían que escribirse. ¿Cuánto se escribió entonces? El hecho del trasfondo hebraico del Nuevo Testamento nos permite asumir la respuesta a tan interesante pregunta, pues sigue el mismo principio que tenemos del resto de las escrituras. Moisés, los profetas y los salmos. Por ejemplo, el Talmud nos dice: muchos profetas se levantaron en Israel, el doble de la cantidad de judíos que salieron de Egipto. ¿Por qué sus profecías no están documentadas en las escrituras? Solamente fueron escritas aquellas necesarias para las futuras generaciones. Las que no eran imprescindibles, no se escribieron. Esta fue la forma judía de determinar cuánto se escribía. El mismo principio fue seguido por los apóstoles, todos los cuales fueron judíos, y sin duda, asistidos divinamente. Esto no significa que no podamos ser sorprendidos arqueológicamente por otros escritos de los cuales el propio Nuevo Testamento nos sugiere, Colosenses 4:16, pero explica, hasta nuestros días, el principio general que seguían los profetas de Israel y que se hace presente en los emisarios. Tres razones fundamentales motivaron sin duda a escribir el Código Real. Primero, ofrecer una base confiable a cada generación, con respecto de la identidad y misión de Yeshua como el Mashiach sufriente, manteniendo al mismo tiempo viva la expectación de la redención y su segunda aparición en medio de los sufrimientos y vicisitudes de un exilio inminente y del dominio de las fuerzas del mal imponiéndose sobre el horizonte de la historia, ya en los días previos a la destrucción de Jerusalén y del templo y en los años posteriores. Segundo, establecer una guía espiritual que mantuviera los niveles de moralidad judías como la norma de la comunidad sin ceder ante las imposiciones corruptas del sistema que opera en el mundo. Tercero, ofrecer soluciones halágicas, legales, dentro de las comunidades, según las condiciones cambiantes de las mismas, de tal manera que se mantuvieran siempre vivas y pujantes aún en medio de los días turbulentos del exilio que se avecinaba y contaran con los principios jurídicos necesarios para sobrevivir ante las nuevas condiciones que se acercaban. El énfasis en la redención final es el tema central del Código Real y la seguridad de que, aun cuando tengamos que atravesar un período de exilio, tribulación y pruebas, finalmente los reinos de este mundo serán del Eterno y de su Mashiach, quien impondrá el dominio del cielo en la tierra para siempre. Mientras tanto, según nos movemos del exilio a la redención, una misión triple es establecida, según ya hemos apuntado previamente.